Buenas, mi nombre es Edwin José Ramírez Hernández, Universidad del Sinú, Seccional Cartagena, Facultad de Derecho. A continuación, haré un video de la materia Derecho Internacional donde explicaré un poco sobre la deuda externa y el derecho internacional, el papel de las centrales internacionales de riesgo en las políticas económicas internas de los estados. La deuda externa alude a todas aquellas deudas que un determinado país posee en relación a finanzas públicas a diferentes instituciones bancarias a nivel mundial. Es decir, se habla de las deudas que acumula un país con respecto a entidades extranjeras. En muchas ocasiones, estas entidades equivalen o estas deudas equivalen a periodos difíciles que enfrentan el país deudor por diferentes problemáticas que no pueden ser solucionadas debido a la carencia de recursos por parte del sector público. Lo que genera entonces que países, especialmente del tercer mundo, como lo son los países latinos, recurran a obtener préstamos o diferentes tipos de acuerdos por parte de territorios extranjeros o como por ejemplo de otras entidades como el Banco Mundial con el fin de resolver ciertas necesidades dentro de su territorio. La deuda externa es un tipo de deuda en la cual una persona, banco, entidad, institución o etcétera brinda un préstamo a otra parte, pero dicho préstamo viene del exterior, es decir, que no forma parte del mismo territorio, por lo que generalmente el préstamo se realiza en moneda extranjera. El gobierno nacional de cada país es el que mayormente se endeuda por medio de la deuda externa, aunque en un país las diferentes entidades que se hallan en él también pueden incurrir en una deuda de naturaleza externa de una manera independiente, pero muchas veces son respaldadas económicamente por el Estado. La deuda externa es un mecanismo muy efectivo por medio del cual se obtienen recursos para distintos propósitos. Por ejemplo, un país puede asumir una deuda externa para obtener recursos para llevar a cabo obras sociales, es decir, escuelas, hospitales, capacitaciones, etcétera. O también para obras de infraestructura, lo que con ella lleva carreteras, puentes, acueductos, telecomunicaciones, o para otro tipo de necesidades o propósitos. Déficit fiscal es un ejemplo de eso. Una empresa, por ejemplo, puede buscar deuda externa para introducir una nueva tecnología a su fábrica o para implementar su capacidad de producción. La mayoría de las veces, las entidades o instituciones que brindan préstamos a países, empresas u otros son los organismos internacionales como, como el FMI o Fondo Monetario Internacional y el ya mencionado Banco Mundial. El Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, o BIRF, el Banco Interamericano de Desarrollo, BIE, gobiernos de otros países o bancos privados, etc. La deuda externa puede ser de dos tipos, pública, o sea que la encuentre el mismo Estado, o de tipo privada, contraída por particulares de una nación. La deuda pública. Una primera definición corresponde a Ayala, por allá por los años 1990, para quien la deuda pública constituye una obligación que adquiere un gobierno para pagar una cantidad monetaria como rendimiento a lo que posee legalmente los documentos de deuda. De la anterior definición resalta los siguientes aspectos. Primero, la deuda pública representa una obligación establecida por los gobiernos, por aquellos que compran los títulos gubernamentales. Segundo, este compromiso implica que el gobierno se compromete a regresar el préstamo en un periodo determinado con los intereses devengados. Tercero, la relación entre el gobierno y los tenedores de los valores públicos es de carácter intemporal, ya que el gobierno se convierte en el nexo por medio del cual las generaciones futuras tendrán que liquidar la deuda a los prestamistas cuando los plazos se venzan.
De allí la importancia de que los créditos que el gobierno adquiere de los particulares se conviertan en proyectos que promuevan el desarrollo socioeconómico. Las deudas odiosas. Este argumento se refiere a la llamada doctrina de las deudas odiosas, que fue propuesta por algunos juristas en los años 20 del siglo pasado. Los presupuestos por los cuales, según esa doctrina, una deuda puede ser considerada odiosa son los siguientes: que la deuda fue contraída sin el consentimiento de la población del país prestario. 2. Para obtener que no beneficiaron directamente perjudicaron a esa población. Y 3. Que los prestamistas tenían conocimiento de estas circunstancias. Muchas gracias, espero que les haya gustado el video. Nos veremos próximamente en otra nueva presentación. Muchas gracias de nuevo por la atención prestada. Estén muy bien.